conocerlos, primera vez que vengo a esta iglesia, hermanos. Por ahí tengo rostros conocidos, hermanos, pero les quiero dar la bienvenida para cada uno de ustedes. Esta es la casa del Señor. Así que, mi hermano, vamos a estudiar la palabra. Vamos a enfocarnos en lo que está escrito. Así que, para la persona que me pueda acompañar arrodillando, si usted puede, vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, una vez más te imploramos, Señor, en ruego de oración y gracias. En esta oración quiero pedirte, Padre Celestial, que por favor nos acompañes a través del estudio de tu palabra, Señor. Ilumínanos a través de ella y que sea nuestra guía, Señor, para poder seguir aprendiendo el camino de la santidad, Padre. Bendícenos y escucha nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Listo, familia, muy bien. Vamos a hablar de un tema bastante interesante. Un tema que les quiero compartir y realmente, si usted puede, hermanos, tengamos reverencia. Primero que todo, reverencia en la casa de Dios. Así que, hermanos, si es posible, silencie el celular. Si también puede, anote lo que vamos a ver a continuación, porque lo que vamos a ver, hermanos, casi no se estudia en las iglesias adventistas. ¿Sobre qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a ver que la Biblia y la ciencia, las dos van de la mano. ¿Cuántos han pensado probablemente de que la ciencia puede chocar con el tema de la Biblia? No menciono religión, mencionemos el tema bíblico. ¿Sabe que la Biblia, mi hermano, recomienda también tener sabiduría a los científicos? Así que, hermanos, vamos a leer esos textos. Vamos a Proverbios capítulo 19, hermanos. Vamos a leer Proverbios, el capítulo 19. Proverbios capítulo 19 y vamos a leer el versículo 2. Proverbios 19:2. ¿Tenemos el texto? Miren cómo dice: el alma sin ciencia, ¿qué dice? No es buena. Esta palabra ciencia, hermanos, ¿sabe que también en otras traducciones de Biblia dice el conocimiento de la persona? Conocimiento, dicen en otras traducciones de Biblia. En otras dice ciencia. ¿Qué es ciencia, hermanos? ¿Qué es conocimiento? Es tener la perspectiva de informarme de los asuntos, en este caso, de la Biblia. Hermanos, ¿sabe que aunque estos textos escritos en el Antiguo Testamento, la ciencia que se habla con determinadamente aquí también es aplicable para hoy en día? ¿Cómo sabemos eso? Ustedes recuerdan la historia de Daniel cuando había 4 muchachos en la época de Nabucodonosor. ¿Recuerdan la historia? ¿Y saben qué característica tenían estos muchachos? La Biblia dice que Dios le daba toda clase de conocimiento y ciencia. O sea que estos muchachos no solamente sabían de Biblia, sabían de historia, sabían de la cultura donde estaban viviendo, y podemos aplicarlo para hoy en día. Saben de ciencia moderna. Notemos lo que dice Daniel, el capítulo 1, hermanos. Vamos a Daniel, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 17. Daniel 1:17. Dice aquí el texto bíblico: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. ¿Y qué más les dio? Ciencias. Tremendo, ciencias. ¿Qué es la ciencia hoy en día? Psicología, medicina,
matemáticas, arqueología, ciencias. O sea que yo hago la pregunta, hermanos, ¿de dónde viene todo este conocimiento? De Dios. Tremendo. Aquí nos hace una demostración, hermanos, que cada vez que usted estudia una carrera, todo ese conocimiento se lo brinda Dios. Hay gente que dice, yo no necesito de Dios. Ateos, agnósticos. Hermanos, le hago una pregunta, ¿usted sabe qué es un agnóstico? ¿Sabe que han escuchado ese término? Es muy famoso, ahorita se está popularizando ese término. Un agnóstico es una persona que dice que no cree en Dios, pero tampoco descarta la posibilidad de que exista. O sea, está en ese término. Un ateo dice, yo no creo en Dios y punto. Esa es mi creencia y en eso me quedo. Mientras un agnóstico al menos quiere tener la probabilidad de saber si hay un Dios. Mi hermano adventista o amigo que está aquí presente, ¿usted qué le respondería? O de pronto, si usted se ha hecho esa pregunta, ¿cómo realmente yo sé que estoy adorando al Dios verdadero? ¿Sabe que nosotros como adventistas debemos saber esto para cuando una persona de afuera me pregunte? ¿Qué hay que decirle? Escrito está. Y no solamente escrito está, también necesitan muestra científica. Tremendo. Quiero que nos enfoquemos en algo, hermanos. Es importante hablar de estos temas. Leamos lo que dice el libro de Tito. Mire que sí es importante hablar de estos temas. Vamos a Tito, el capítulo 1. Tito, capítulo 1. Entonces, primero, que todos tengamos el capítulo. Tito, el capítulo 1. ¿Tenemos el capítulo, hermanos? Tito, capítulo 1. Que la misma Biblia nos diga que hay que defender la Biblia, las enseñanzas. Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a quienes, a los que contradicen. ¿Encontramos el texto? ¿O nos perdimos? Y enseñar y convencer a los que contradicen, hermanos. ¿Qué es lo que hace un ateo? Intentar contradecir al cristianismo. ¿Qué es lo que hace un agnóstico? Contradecir lo que nosotros creemos, hermanos. Pero note que aquí dice exhortar con sana enseñanza. Hermano, no ignore una persona que es atea o es agnóstica y realmente quiere aprender. No la ignore, porque si esa persona realmente quiere aprender, hermano, enséñele por qué es que nosotros adoramos al verdadero Dios. Bueno, pero para yo a realmente enseñar, yo necesito saber qué pruebas o qué argumentos puedo tener para decir que nosotros estamos adorando al Dios correcto. ¿Cierto que sí? ¿Cómo lo convencemos? Si la Biblia dice que hay que ir a la ciencia y también toca ir lógicamente también a la Biblia, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estudiar qué dice la ciencia. ¿Qué dice la ciencia con respecto a la creación? ¿Qué dice la ciencia con respecto a las cosas de Dios? Claro, usted puede venir un ateo, hábleme de cómo yo sé que realmente Dios existe. Hay que ponernos en el lugar de ellos. Usted con mencionarle solamente Biblia no lo va a convencer. Por eso es que la Biblia nos recomienda ir también al campo científico. Voy a leer una cita de Elena White que habla con respecto a este tema. Dice ella: mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 769, párrafo 2. Si alguna persona quiere anotar la cita, me puedo volver a decir para yo repetirla. Dice: Dios es el autor de la ciencia. Escuche cómo dice: Dios es el autor de la ciencia. La investigación científica abre la mente a los campos, pensamientos e información que nos capacita. Mire cómo dice: la ciencia que nos capacita para ver a Dios en sus obras creadas. Tremendo lo que
apelando a la ciencia. Pero en vez de sostenerlo, la verdadera ciencia revela con nuevas evidencias la sabiduría y el poder de Dios. ¿Qué es lo que revela el poder de Dios? La ciencia y la sabiduría. Sigue diciendo, debidamente entendida, la ciencia y la palabra concuerdan. Miren cómo dice en Hawaii. Yo le hago la pregunta, ¿creemos en el espíritu de profecía aquí? ¿Creemos? ¿Sabe por qué me hago esta pregunta, hermanos? Una vez yo recuerdo que en una iglesia adventista también, hermanos, y me dijeron, hermano, cuando usted se sube en el púlpito no me vaya a hablar de Elena White. Tremendo. Iglesia adventista. O sea, ahí es donde nos damos de cuenta de que Satanás tiene poco tiempo. Sabe que lo que uno realmente conoce solamente somos la iglesia adventista. Pero bueno, vayamos al punto, hermanos. Sabe que yo investigando varios artículos científicos con respecto al tema que estamos hablando, la gente dice, bueno, es que el universo fue creado por el Big Bang, por la explosión. Otros dicen no, que la teoría de Darwin, el evolucionismo. Y sabe, mi hermano, ¿usted sabe en qué año se levantó el tema del evolucionismo? Exactamente, ¿dónde fue que cobró más fuerza? En 1844. Dígame algo, hermano, ¿esa fecha es casualidad? No es casualidad, porque nosotros como adventistas sabemos que ¿qué pasó en 1844? El gran chasco, el juicio investigador, el tiempo del fin también. O sea que claro, Satanás sabe que tenía que meter evolucionismo para confundir a las personas también. No, hermano, nosotros venimos del mono. Dicen así. Hermano, de todos los artículos que usted puede ver en internet, yo le voy a decir algo, hermano, no hay ni uno que diga que el evolucionismo sea realmente lo que pasó en esta tierra. Hay suposiciones, no hay ni uno confirmado. La teoría del Big Bang, científicos lo mismo. Ellos creen que fue así el procedimiento, pero no hay una prueba científica. Pero ¿sabe qué sí hay de científico? Un científico llamado Jonathan Halloway, hermanos. Presten atención con este detalle tan interesante. Jonathan Halloway es un científico estudioso de cosmología cuántica, o sea, sabe del tema del universo y de la astrología. Este hombre, hermanos, concluyó con otros grupos de científicos de que el universo, el tiempo, el espacio y la materia, los tres elementos fueron creados al mismo tiempo. Ya sea, dicen ellos, por un Big Bang o ya sea por un Dios creador. Pero todo el campo científico, hermanos, dice los tres elementos fueron creados al mismo tiempo. ¿Cuáles son? Tiempo, espacio y la materia. Tres cosas al mismo tiempo. Lo que me llama la atención, mi hermano, es que estos tres componentes estaban en la Biblia. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leer Génesis capítulo 1, hermanos. Génesis, el capítulo 1. Génesis capítulo 1, la primera hoja, versículo 1. 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, presten atención aquí. En el principio, ahí hay un tiempo. Creó Dios los cielos, los espacios. Y creó Dios la tierra, la materia. Tres elementos que la ciencia había confirmado años después. En Génesis 1:1, hermanos, tremendo como en la Biblia. ¿Saben cuando los campos científicos comienzan a investigar cosas que estaban en la Biblia? ¿Saben por qué ya muchos se convierten, muchos científicos? Porque esas personas se dan de cuenta que todo lo que ellos descubren ya estaba respaldado por la palabra de Dios. Tremendo. Yo no sé si usted ha escuchado gente que dice que la mayoría de ganadores de premios Nobel eran ateos. Eso es mentira. Es que, hermanos, tengo que decirles algo. Estamos tan acostumbrados a creer lo que otros dicen que uno dice, uy, entonces tiene razón, solamente porque otra persona lo dijo. Por eso yo siempre me gusta reiterar a la iglesia, hermano, anote. Aquí yo no me vengo a sacar cuentos de mi persona. Anote, porque realmente todo esto es lo que uno
que se llama la cosmología cuántica y la creación del universo. Escuche cómo dice: el tiempo, el espacio y la materia, todo tiene que venir a la existencia en un mismo instante. Todo se creó al mismo tiempo, dice él. Tremendo, lo que ya estaba en Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahora, hermanos, a mediados del siglo XX, otro grupo de científicos, y yo creo que eso hasta todo el mundo lo sabe, que todo lo que nosotros vemos hoy en día fue creado por medio de cosas invisibles, por moléculas invisibles. Eso lo descubrió el campo científico y eso hasta nos lo enseñan en el colegio. Y saben que la Biblia, casi 2000 años atrás, lo había dicho en el libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 3. Hebreos 11:3. Dice: por la fe comprendemos de que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Note, lo mismo que dicen los científicos, todo lo que nosotros vemos se tenía que crear por algo invisible, átomos, moléculas. Interesante lo que decía Hebreos 11:3. Hermanos, le hago la pregunta: ¿estamos entendiendo el tema? ¿Cómo se relaciona la ciencia con la Biblia? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Hermanos, dice Elena White, escuche cómo dice ella: mente, carácter y personalidad, en el mismo tomo 2, página 770. Dice ella: la ciencia y la Biblia juntas nos conducen a Dios. Nos conducen a Dios enseñándonos algo de las leyes sabias y benéficas por medio de las cuales Dios obra. Qué bonito saber eso. Yo me quedo impactado como realmente hoy en día, hermanos, sabe que tenemos un privilegio nosotros. Tenemos el privilegio de que estamos en la generación donde más la ciencia descubre cosas. Póngase en el lugar de los zapatos de esas personas que, como Moisés, ¿usted cómo podía comprobar? Era punta de fe, eso sí era de fe. En ese tiempo, hermanos, Dios se manifestaba. Ya usted, ¿quién conoce el tema del santuario? ¿Conoce el tema del santuario? Cuando se manifestaba en el lugar santísimo, ahí se manifestaba. O cuando Dios se manifestó en la zarza a Moisés. Pero ¿quién tiene ese privilegio ahorita de nosotros? Nadie. Jesús dijo, hay un texto que dijo, para que cuando lo veas todo esto, es para que lo creas. Tremendo. Aún cuando una persona tiene la oportunidad de ver el campo científico, yo me pregunto, ¿qué pasa con esas personas que se les demuestra y aún deciden no creer? Por eso, hermanos, usted solamente encárguese de enseñar a las personas. No, hermano, es que ese es muy ateo. ¿Acaso, hermanos, no creemos que la palabra de Dios no tiene poder? ¿Qué es lo que dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que ¿qué? De 2 filos. O sea que, hermano, no tienes que preocuparte qué clase de persona sea que le hables de Dios. Háblale. Crea o no crea en Dios. Hermanos, por eso sí ve que es importante estudiar ciencia también. No hay que tener mente de Salomón para poder entender estos temas, hermanos. Yo sé que en internet hay muchas cosas que son mentira. ¿Y sabe cómo es uno de los métodos para que usted sepa que realmente está aprobado por la ciencia o no? Siempre en las páginas tiene que estar el nombre de la persona, en qué estudió, qué hizo, y usted mira la biografía de esa persona. ¿Me entendió? Hermano, porque usted no puede creer todo lo que hay en internet. Y utilicemos el internet para eso, hermano. Yo voy a hacer un paréntesis acá. ¿Sabe qué? Una de las plataformas que yo veo donde el diablo más propaga es TikTok. ¿Se han dado cuenta? TikTok. Porque cuando uno se mete a esa plataforma, ¿qué es lo que se ve? Bailes,
sensualismo, todas esas cosas, hermanos. Y no sabemos controlar ni los celulares. Nosotros somos el dueño del celular, pero el celular nos controla a nosotros. Tremendo. Utilice las cosas estas que estamos diciendo, hermanos, para que realmente usted tenga las pruebas que estamos viendo sobre la existencia de Dios. Ahora, hablemos de otro punto. Yo le hago la pregunta, hermanos: ¿nuestro cuerpo tiene nitrógeno? ¿Tiene nitrógeno? El que no sabe, ahí le dejo la tarea. ¿Nuestro cuerpo tiene oxígeno? Nuestro cuerpo tiene, ¿cómo se llama ese elemento? Carbono. ¿Sabe, hermanos, estos componentes a dónde más se ven? En la tierra, en el polvo de la tierra. Qué casualidad, hermanos. La Biblia no dice: del polvo eres y al polvo volverás. Lo que la ciencia descubrió, ya Dios ya lo había dicho a la luz de la Biblia. ¿Quién lo descubrió, hermanos? Andrés Bestaño, un médico en el año 1500 aproximadamente, hermanos, descubrió que usted y yo tenemos los mismos componentes que la tierra, que el polvo. O sea, ya usted se hace una imagen como Dios hizo la creación, nos tomó como un muñeco, pero ese muñeco aún estaba sin vida, hasta que Él mismo nos formó lo que usted y yo somos, personas vivientes. Ahora, hermanos, pasemos a otro punto. En el año 2018 había un científico que se llama Everton Alves. Este hombre, escuche con atención lo que dice con respecto al tema del Génesis. Dice: nosotros tenemos contacto desde niños con libros didácticos que nos proporcionan una historia en una realidad falsa. ¿Por qué? A nosotros se nos han enseñado de que nuestros orígenes ha sido la evolución. Lo dice un científico, dice teorías falsas. Cuando vamos a estudiar a fondo por nuestra propia cuenta, mire cómo dice él, ¿qué es lo que toca hacer nosotros? Estudiar por nuestra propia, y lo dice un no creyente. Mire cómo sigue diciendo: cuando vamos a estudiar a fondo por nuestra propia cuenta y con la ayuda de literaturas específicas de personas honestas, nos muestran que el relato del Génesis es verdad e histórico. Tremendo, un científico lo dijo. Cada año se ha descubierto una nueva civilización. Cada año una tumba o un objeto con nombre de algún personaje ya estaba descrito en la Biblia, dice. Y hermanos, y aquí les voy a poner una ilustración. ¿Saben que hoy en día en el campo científico nosotros lo creemos por fe? Pero el campo científico no ha comprobado del todo, por ejemplo, que el diluvio sea cierto. Nosotros lo creemos por fe, así fue. Pero a pesar de que no lo hayan confirmado del todo, todos los campos científicos dicen que lo más probablemente es que sí pasó un diluvio. Así yo me pongo a pensar, ellos ya saben que no lo quieren decir, es otra cosa. Saben, no les conviene porque, claro, como son ateos, ¿qué van a hacer? Darle credibilidad a los creyentes. Hermanos, este personaje sigue diciendo lo siguiente: la ciencia, año tras año, viene comprobando todo el relato bíblico, principalmente al libro del Génesis. Interesante. ¿Saben, hermanos, que una persona una vez me preguntó, y yo le quiero compartir esta pregunta con ustedes? Me dijo: hermano, para mí Génesis se contradice. ¿Por qué? Yo le hago la pregunta, hermano: ¿en qué día fue creado las plantas, la vegetación? ¿A qué día, hermanos? ¿No nos acordamos? Listo, hermano, la idea es repasar. Vamos a Génesis. Vamos entonces al libro de Génesis. Génesis capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11. Génesis 1:11. Dice: Dios dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que semilla. Versículo 13.
Y fue la tarde y la mañana. ¿Qué día? Tercer día. Muy bien. Otra pregunta, ya sabemos, tercero. Concéntrese, hermano, porque esta pregunta que me hizo esta persona muy inteligente, astuto para estudiar la Biblia. Ahora, ¿en qué día fue creado el sol y la luna? ¿En qué día fue creado? Cuarto día. Dice el versículo 14. Luego Dios dijo: haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. El hermano me preguntó, bueno, él no es de la iglesia, era un ateo. El hermano dijo: aquí se contradice. ¿Por qué? Según él decía: ¿cómo es que las plantas sobrevivían sin el proceso de fotosíntesis si todavía no existía el sol? Inteligente pregunta. Interesante. Claro, porque ¿cómo sobreviven las plantas? Con el proceso de fotosíntesis del sol. Hermano, ¿sabe cuál es la respuesta? Botánicamente, científicamente, los estudios botánicos dicen que una planta puede sobrevivir hasta 24 horas, otras hasta una semana. O sea que el campo científico responde. Pero supongamos, hermanos, que digamos que la creación hubiera sido, digamos, de 20 días y el sol hubiera sido de últimas. ¿Ahí cómo responderíamos? ¿Sabe bíblicamente cómo se responde eso, hermanos? Vamos a leer Romanos capítulo 6. Vamos a leer Romanos capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 23. Un texto muy conocido. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice: porque la paga del pecado es ¿cuál? Mis hermanos, ¿en la creación había pecado? No, concentrados. No había muerte, todavía no había muerte. ¿Cuándo llegó la muerte? Cuando Adán y Eva pecaron. Exacto, no había muerte. Si no había muerte, no había ¿qué? Pecado. Si no hay pecado y no hay muerte, entonces las plantas no necesitaban del sol. ¿Captaron, hermanos? Entonces, la ciencia y la Biblia concuerdan, los dos de la mano. Pero cuando la persona, hermanos, se da cuenta que dice: no, Génesis se contradice porque dice en Génesis 6:6 que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. ¿Han leído ese texto? Claro que sí. ¿Sí lo han leído? ¿Saben, hermanos, que esa es una mala interpretación? En hebreo no dice eso. En el hebreo dice: y Dios se lamentó o le dolió de haber creado al hombre. No es lo mismo que arrepentirse. En algunas traducciones de Biblia, hermanos, dice que Dios se arrepintió, en otras dice que Dios se lamentó. Por eso, hermanos, yo le aconsejo que si a usted le gusta estudiar la Biblia, compare diferentes versiones de Biblia o vaya a la gramática original, estudie, vaya al fondo, qué es lo que significa. Hermano, créame, si realmente Dios se arrepintiera, yo no estaría aquí. ¿Quién estaría aquí alabando a un Dios que se arrepiente? Nadie. Nuestro Dios es perfecto. Ahora, gente, sigue diciendo Elena White, Patriarcas y Profetas, página 103, párrafo 3, dice: pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. ¿Qué es la geología, hermano? La geología es el estudio de la Tierra, de la evolución, de cómo es el suceso del mundo. Mire cómo dice Elena White: sin Biblia, los científicos no pueden hacer nada. Con razón la ciencia, todos porque van a la Biblia. Porque aquí realmente es donde está la verdad, hermanos. O sea, yo digo, ese es el Espíritu Santo, es que no veo de otra. Dios es el único que guía a los científicos a estudiar algo que realmente ellos dicen que no creen. Interesante. Dice ella: los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones en que muchos respetos eran muy diferentes de los actuales. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que los de hoy en día fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las siguientes generaciones que los antidiluvianos parecieron por un diluvio. O sea, con razón,
en Hawái, porque en ese tiempo pasó el diluvio y escondió todo eso para que hoy en día la ciencia corroborara que sí pasó el diluvio, hermanos. Tremendo, interesante. Pero ¿qué es lo que dicen algunos, los ateos? Esos son los extraterrestres. Esos son los extraterrestres que fueron a Egipto y colocaron las pirámides. Imagínense dónde uno puede llegar por saber de otros temas, hermanos. Ahora, esa es una pregunta personal, hermanos. ¿Usted todavía sigue comiendo carne de cerdo? Es una pregunta personal. Nosotros sabemos que bíblicamente Dios lo prohibió, pero sabe que la ciencia hoy en día también comprueba lo que nosotros como adventistas enseñamos. No hay que comer carne de cerdo. Mírelo en la página de la OMS. ¿Sabe qué es la OMS? La Organización Mundial de Salud. Ellos mismos comprobaron de que la carne es dañina para nuestro cuerpo, en especial la de cerdo, hermanos. Por eso le dije, eso ya es personal, eso es de cada quien. Dice Deuteronomio 14:8: tampoco comerás el cerdo, porque tiene la pezuña hendida, pero no ruida. Este animal les será inmundo. De la carne de estos no vas a comer. Familia, una pregunta: ¿cómo vamos con el tema? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Hay algunos que veo que están anotando, hermanos, los felicito, así me gusta, porque yo lo que hago aquí, hermanos, ustedes valoren lo que los predicadores vienen a expresar aquí. Porque los predicadores muchas veces trasnochamos y a veces nosotros ni siquiera valoramos eso. No le prestamos atención al predicador, nos comportamos irreverentes y tras del hecho, ¿qué hacemos? En el celular, chateando con otra persona. Irreverencia. Hay que poner atención aquí a este lugar, hermanos. ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés 5:1? Cuando vayas a la casa de Jehová, acércate más para oír. Dice Hechos capítulo 16. ¿Recuerdan la historia de Lidia? Lidia, una mujer que no era judía. Dice que el Señor le tocó su corazón porque ella estaba poniendo atención. O sea, que ¿cómo hace para que Dios a veces, muchas veces te hable? Cuando usted presta atención a la Biblia. Ojo, no al predicador. Yo solamente voy a citar lo que ya está escrito, lo que dice el texto bíblico. Ahora, hermanos, pasando en este punto, voy a hablar de otra rama interesante que les quiero compartir. Hubo un señor en el año 1800 que se llamaba Mateo Fontaine Maury. Bueno, yo no sé inglés, me disculpan aquí los bilingües. Estas personas, hermanos, esa persona era un oceanógrafo, estudiaba el tema de los océanos. Y en el año 1800, hermanos, ¿sabe qué descubrió? De que en el mar habían caminos. ¿Sí se dan cuenta que porque un barco tiene que ir en la dirección que ellos saben y no porque el que le toque? Este hombre descubrió que los mares tenían caminos. ¿Y por qué? Cuando usted ve la biografía de este hombre, él mismo dice que fue gracias a la Biblia, porque él descubrió un texto bíblico que decía que la Biblia tenía caminos. Hermano, ¿lo quieren leer? ¿Dónde es que la Biblia dice que el mar tenía caminos? ¿Lo leemos? Vamos a leer Salmos capítulo 8. Salmos, el capítulo 8. Y vamos a leer el versículo 8. Salmos 8:8. Hablando de la creación del hombre, hermanos, miren cómo dice: las aves del cielo y los peces del mar, todo cuanto pasa por donde, senderos del mar. O sea, el mar tiene caminos, tiene senderos. Mateo, este oceanógrafo, al ver este versículo, decía: vamos a ver qué hay en el mar, a descubrir que había caminos. Y gracias a eso, hermanos, hoy en día están los barcos, los yates, y bueno, y todo lo que ese campo se abarca para viajar en las aguas. Tremendo. Todo por Salmos 8:8. Interesante, ¿cierto que sí? Ahora, hermanos, otro punto a recalcar: Isaac Newton. ¿Cuántos han escuchado de él?
Newton. ¿Se lo han escuchado? Un físico, ¿recuerdan? Este hombre fue el primero, hermanos, alrededor del año 1600, fue el primero en descubrir que la Tierra nada se apoyaba. La Tierra cuelga sobre la nada. Él lo descubrió. Y la Biblia, años atrás, ya lo decía. Vamos a Job capítulo 26, hermanos. Job capítulo 26. Job 26 y vamos a leer el versículo 7. Job 26, 7. ¿Tenemos el texto, hermanos? Job 26. Capítulo 26, versículo 7 dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre ¿qué? Tremendo, hermanos. Sobre nada cuelga la tierra. Y lo descubrió primero, bueno, Job ya sabía, aquí. Isaac Newton lo vino a descubrir en el año 1600 aproximadamente, hermano. Tremendo, anótelo para que se lo enseñe a esas personas. Y hermano, yo le voy a decir algo: si usted quiere tener todas esas referencias, también me puede decir un la salida aquí. Y yo le puedo dar todas las referencias a través de las redes sociales, hermanos. Hay que servir también para eso, ayudar a otras personas de igual manera. Ahora, Galileo Galilei, por tiempo, hermano, no vamos a ver todos los textos, pero ese es otro personaje, otro físico y astrónomo, hermano. Este hombre en el año 1500 descubrió de que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol. ¿Y dónde se ve eso bíblicamente? Ustedes recuerdan en Mateo 24, hablando de la segunda venida de Jesús, de las señales del tiempo del fin. ¿Qué era lo que decía Jesús? Uno será tomado y el otro será ¿qué? Dos mujeres estarán en el molino, uno será tomado. En el libro de Lucas, Cristo también repite: dos estarán acostados de noche, uno será tomado y el otro será dejado. Note, cuando Cristo venga, en algunos lugares va a estar de día y en otros va a estar de noche. O sea, confirma lo que Galileo Galilei descubre después: la tierra es la que gira alrededor del sol. Tremendo, también de esa manera. Isaac Newton, él descubre que la luz puede dividirse. ¿Cómo así? Dividirse significa que la luz puede tomar varios colores. Entonces, él coloca un trasplante a través de un cristal, y ese cristal cambia de diferentes colores. En la Biblia también decía eso. En Job 38, 24, hermano, ya que estamos ahí cerca, leamos. Job 38, 24. Job 38, versículo 24. Ahí hay una pregunta, dice: ¿por qué camino se difunde la luz y se esparce el viento del este sobre la tierra? Note, este texto bíblico dice por qué camino se difunde, o sea que el personaje bíblico ya sabía que la luz se podía difundir. Algo que Isaac Newton también descubrió. Ahora, hermanos, vamos a meternos más ahora en nosotros, en la iglesia. Hay muchos, hermano, hay mucho realmente por hablar con el tema de la ciencia y cómo va con la Biblia, pero ahora vayamos al campo de la iglesia. Se descubrió, hermanos, en Estados Unidos que ¿cuál es el efecto de una persona cuando no lee la Biblia? Se descubrió. ¿Cuántas la lee usted, mi hermano? Una, dos veces, o sea, solamente la lees cuando vine aquí a la iglesia. El Centro de Compromiso Bíblico en Estados Unidos, hermanos, descubrió que una persona que lee la Biblia una vez por semana, 2, 3 veces por semana, es casi insignificante y no hace nada. Imagínense, hasta 3 veces y casi no hace efecto. Pero dice el Centro de Compromiso Bíblico, cuando una persona comienza a leerla de 4 veces hacia arriba, recae un 50% de pornografía. Gente adicta a la pornografía. Las estadísticas también dicen que recae un 32% de ira. ¿Usted es muy mal geniado, hermanos? Lea más la Biblia. Dice aquí la ciencia
que el 30% disminuye la soledad. Ay, hermano, me siento tan solo, y tiene la familia. Falta de la Biblia, falta de Dios. ¿Alguna vez nos ha pasado? Podemos tenerlo todo, hermano. Tenemos familia, comida, algún techo, trabajo, todo. ¿Y cómo se siente? Vacío, solo. Hace falta leer más la Biblia. Ellos dicen, hermanos, que un 57% cae la probabilidad de que la persona ya deje de consumir alcohol. Disminuye ese 57%, hermanos. Por eso se han dado cuenta que la mayoría que somos cristianos, ahí sí ya de cualquier religión, se han dado cuenta que la mayoría dejaron el alcohol porque se centraron en leer la Biblia. Hermanos, lo que hace la Biblia en el cerebro humano. Yo intenté ver qué campos científicos de otros libros hacía esto y no era lo mismo que la Biblia. Solo la Biblia tenía ese efecto, hermanos. ¿Por qué? Mi hermano, porque la Biblia habla de todo. Te habla de psicología. La Biblia te habla de cómo interactuar con los demás. La Biblia te habla, hasta ¿sabe qué más habla? Puede ser gracioso, pero hasta te habla de eso. Te habla hasta de cómo tener pareja. Todo. Habla de todo, hermano. Profecía. Todo. ¿Quieres saber el fin del mundo? Lea la Biblia. ¿Quieres saber cómo quitar mi remordimiento por otra persona? Léala. Hermanos, dice ella, Elena White, mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 72, párrafo 3, dice: el cerebro controla al cuerpo. Eso es cierto. Hay muchos inválidos que hoy permanecen así porque no se les puede convencer de que su experiencia no es confiable. El cerebro es la capital del cuerpo. Hay que entrenar la mente. Pero ¿sabe, mi hermano? Usted va a tener una mente saludable. ¿Sabe qué más toca entrenar? El cuerpo. ¿Yo cómo voy a tener una mente saludable si no entreno el cuerpo? A un borracho, ¿por qué no se le puede predicar en su efecto? Porque su cerebro está embotado por el efecto del alcohol que tiene en el cuerpo. Dice ella: el cerebro es la capital del cuerpo, el asiento de todas las fuerzas nerviosas y la acción mental. Los nervios que salen del cerebro controlan todo tu cuerpo. Mire cómo dice: por medio de los cuales los nervios dan las impresiones mentales. La mente juega mucho. ¿Por qué creen que la mente juega tanto de cosas como los miedos? Ay, hermano, ¿qué pasa si me pasa eso? Y se da cuenta que uno se hace un escenario en la mente. Y cuando pasa en la vida real, jamás pasó nada de lo que realmente uno se imaginó. La mente, como es de poderosa. Sigue diciendo ella: todos los órganos del movimiento son gobernados por el cerebro. Gente, y ya para terminar, está para rematar, hermanos. Una vez alguien me dijo: aparte de la Biblia, ¿qué más pruebas hay sobre la existencia de Jesús? Hermanos, aquí tengo citas por si la quieren anotar. Gente que no era creyente y vio a Jesús en su época. Entre esos era Flavio Josefo, parte del Imperio Romano, hermanos. Un historiador judío romano. Mire cómo dice en un libro que se da en Antigüedades Judías, página 183. Esto lo extraje de un libro judío, de la historia judía. Dice él: por aquel tiempo existió un hombre sabio, mire cómo dice él, llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, dice, porque realizaba grandes milagros. O sea, él lo vio. Y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles, donde alguien que no cree en Dios lo veía. Él era el Cristo. Delatado por los principales judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaban de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado.
Los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él. Note, Flavio José, hermanos, miren internet, ese hombre no era parte de la creencia que nosotros tenemos, digámoslo así, como cristianos. Era un hombre judeo-romano. Este hombre trabajaba para el imperio romano, hermanos. Agapio también, parte del gobernamiento de Roma en ese entonces, vio y tuvo cartas para ese entonces. Cayo Plinio II, que era un militar también romano de esa época, él dijo que muchas personas estaban en una audiencia, como Jesús impactaba la sociedad en ese entonces. Hermanos, para los que quieran anotarlo, como se dan de cuenta, yo me gusta grabar las oportunidades que yo tengo para predicar. Yo tengo un ministerio en YouTube, que predico toda esta clase de temas, hermanos, en las iglesias. Así que si usted quiere verlo, el canal está por mi nombre, está por Alexander Vega. Alexander Vega SD, que son las dos siglas de la referencia del séptimo día. Alexander Vega SD. Hermanos, todo eso lo subo a YouTube. Y eso lo tengo con bibliografía, con lo que nosotros vimos el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Entendimos? ¿Aprendimos algo? ¿Ya sabe qué hacer si hay un ateo? ¿Ya sabemos cómo responderles? Muy bien, hermanos. Antes de finalizar, antes de orar, hermanos, quisiera decir algo que también es importante. Hay gente, hermanos, que eso no se me puede escapar. Dice, ¿y usted cómo confía en la Biblia si la Biblia fue escrita no por hombres? Dicen que viene por Mesopotamia, por los antiguos sumerios, dicen así. Entonces, hay compilaciones, la Biblia viene de segundas. Usted, hermanos, usted responde de la siguiente manera: ¿cómo Moisés, Abraham, Noé, o sea, estas personas, ellas venían de allá? Moisés vino de Egipto, Noé de Mesopotamia, o sea, hoy en día, por allá esos lados. ¿Cómo esas personas podían hablar de un Dios diferente a pesar de sus culturas? ¿Cómo hablan de alguien diferente entonces? ¿Y por qué él, Juan, Daniel y cada uno en una época diferente, en un año distinto, y no se conocían porque todos hablaban del mismo Dios? No es casualidad, hermanos. No cabe duda que Dios eligió a esas personas para realmente conocer el Dios de la Biblia. No hay de otra, hermanos. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Oremos. Padre Celestial, Señor, te damos gracias una vez más por compartirnos, Señor, lo importante que son estos temas, Padre Celestial. Hemos reflexionado, hemos aprendido, Señor, y hemos reiterado lo importante que es tu creación maravillosa, Señor. A través de esas obras hemos visto, Señor, lo importante que es el campo científico también para hoy en día. No porque lo dudamos, sino porque nos ayuda, Señor, a resolver esas inquietudes de aquellas personas que quieren saber más de ti, Señor. Así que por favor, utilízanos, Padre Celestial, con tu Santo Espíritu, a seguir haciendo la obra misionera, a ser ejemplos hacia las demás personas. Y que si nosotros, Padre Celestial, aún así tengamos preguntas, nosotros nos vamos a aferrar con un así dice Jehová. Así que por favor, bendice tu iglesia y acompáñanos durante el transcurso del sábado. Finalizo mi oración. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Listo, hermanos, Dios los bendiga. Para finalizar, mis queridos hermanos, que damos un gracias por el asiento, vamos a entonar el himno 432. Mientras lo buscamos y lo ubican en pantalla, quiero comentarles que este hermoso himno fue escrito en 1984 por el señor Martin Nilsson, en el cual expresó el siguiente poema de su corazón: como siervo clamo por agua, porque mi alma anhela ver a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome siempre de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Himno 432, como el siervo.
con el que acabamos de terminar, vamos a invitar a nuestros diáconos que nos indiquen el orden para salir. Por favor, tomen asiento y esperemos. Tenemos una